A ver, Palomino. Ahí se ve mi PPT. A ver, comienza la presentación, a ver. Correcto, ¿Se ve? correcto. Ahí se ve, ahí se ve. Ya bueno. Mi tema es satisfacción y logro de aprendizaje de los estudiantes de pregrado de la Facultad de Educación de la Universidad de San Marcos, 2021. Ya he diseñado, ¿no?, el problema, los objetivos y la hipótesis. El problema es cuál es la relación entre la satisfacción y el logro de aprendizaje de los estudiantes de pregrado de la Facultad de Educación de la Universidad de San Marcos 2021. El objetivo general, determinar, identificar y analizar la relación entre la satisfacción y el logro de aprendizaje de los estudiantes de pregrado de la Facultad de Educación de la Universidad de San Marcos 2021. Y la hipótesis, si existe relación significativa entre la satisfacción y el logro de aprendizaje de los estudiantes de pregrado de la Facultad de Educación de la Universidad de San Marcos 2021. Y así he hecho también los problemas específicos, los objetivos específicos y las hipótesis específicas, de acuerdo a los indicadores de la variable satisfacción del estudiante, ¿no? Que en este caso he escogido 3, que sería la oferta académica, la oferta administrativa y la oferta de infraestructura. Esa parte, presenta, esa parte la tienes, la operacionalización. Sí, sí. Ahí, a continuación, aquí, por ejemplo, está la definición conceptual y operacional de las variables, satisfacción y logro de aprendizaje. Para satisfacción, su definición conceptual he recogido de Kotler, que se clasifican en este concepto las sensaciones de placer o decepción que tiene una persona al comparar el desempeño o resultado percibido de un producto con sus expectativas, ¿no? Y en este caso he puesto la definición operacional, que sería el concepto de sensaciones de placer o decepción que tienen al comparar el desempeño percibido del servicio educativo con sus expectativas formadas, ¿no? Y logro de aprendizaje, he recogido de Navarro, se refiere a que es un nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico. Su definición operacional sería los conocimientos aprendidos por los estudiantes de una determinada área o asignatura. Bueno, en las dimensiones de satisfacción, 3, como le había comentado: oferta académica, oferta administrativa y oferta de infraestructura. El logro de aprendizaje es en base a niveles, ¿no? Nivel deficiente, bajo, medio, alto y excelente. Serían 5. A continuación, ahí está más desarrollado, ¿no? Tenemos la oferta académica, que sería el desarrollo profesional de los docentes, con pleno dominio de su especialidad, materia de cátedra, así como su desempeño en funciones administrativas, ¿no? Y la oferta administrativa se refiere a los procesos de gestión de la facultad. En este caso sería la matrícula, los trámites documentarios, el carnet universitario, los grados, títulos, todos ellos en relación a la calidad de atención y tiempos de trámite, ¿no? En la oferta de infraestructura se refiere a la calidad, amplitud, modernidad de ambientes, sean las aulas, los laboratorios, la biblioteca, el auditorio, ¿no? Y así como también espacios de distribución, recreación y descanso. Ahí también tenemos algunos indicadores, que para la oferta académica serían los cursos teóricos y prácticos, el dominio del curso y la evaluación. Para la oferta administrativa, los ambientes, la atención, el horario. Y la oferta de infraestructura, los espacios físicos, la iluminación y ventilación, la biblioteca y el laboratorio, ¿no? Para el logro de aprendizaje, ahí tenemos las dimensiones, sería el nivel deficiente, que quiere decir que no se ha logrado demostrar la adquisición de los conocimientos, sería un promedio entre 0 y 10.49, ¿no? Menos de 10.5, que ya equivaldría a 11, ¿no? El nivel bajo sería el logro inferior de los conocimientos previstos, promedio entre 10.5 y 12.49. El nivel medio, que sería el logro parcial de los conocimientos, es el promedio entre 12.5 y 15.49. El nivel alto sería el logro satisfactorio de acuerdo al currículo, promedio entre 15.5 y 17.49. El nivel excelente sería un logro destacado que ha sobrepasado lo previsto, ¿no? Sería un promedio entre 17.5 y 20. Bien, para la porcentualización de la variable satisfacción, están las dimensiones, los indicadores. En total son 40 ítems. Para la oferta académica sería el 30%, con 12 ítems. La oferta administrativa, 38%, 13 ítems. Y la oferta de infraestructura, 33%, con 15 ítems, ¿no? Para la oferta académica, que serían 12 ítems, para cursos teóricos y prácticos han sido 6, seleccionado 6, que sería el 50%. Para dominio del curso, 3 ítems, el 25%. Y para la evaluación,
otros 3 ítems, ¿no? Que también sería el 25%. Para la oferta administrativa, que serían 13 ítems, más que todo me desarrollan la atención, ¿no? Que serían 9, el 70%, los ambientes 2 y el horario 2, que sería 15% respectivamente, ¿no? Para la oferta de infraestructura tenemos que igual 15 ítems, y me he basado en la biblioteca y los laboratorios, ¿no? Con 10, que sería el 67%. 2 ítems para los espacios físicos, que equivalen el 13%, y la iluminación y ventilación, con 3 ítems, que representaría el 20%. Y sale el 100%, ¿no? Bien, la operacionalización, ¿no? Como ya mencioné, las dimensiones, los indicadores, la metodología va a ser no experimental, de diseño descriptivo transaccional con un diseño correlacional, ¿no? Ahí vemos la M, que sería la muestra, variable 1, puede ser la variable dependiente o independiente, la 2, y la relación, ¿no? R, que es la relación entre ellas, entre esas dos variables. Y la población serán los estudiantes de la Facultad de Educación del ciclo 2021, ¿no? O sea, los matriculados, que eso se recopilará en base a la información, ¿no? de la parte administrativa, ¿no? De la universidad. Y la muestra será en base a esa fórmula, ¿no? La fórmula estadística, que sabemos, ¿no? Que N mayúscula es la población, N minúscula la muestra, que queremos hallar, ¿no? La Z el nivel de confianza, la P y Q sería el éxito y fracaso, el error, y en base a ello nos va a salir la muestra, ¿no? Bueno, y esas serían las referencias que hasta ahora he encontrado, ¿no? Tengo unas más, pero no las he puesto, ¿no? Porque iba a ser mucho. Okay. Ponen la primera diapositiva, a ver. La primera diapositiva para que podamos verla. El título, claro. El título. Ok. Ahora, primera cuestión. Vamos a mirar el título. Siempre, cuando miramos una investigación, lo primero que tenemos que hacer es ver el título para ver la pertinencia o la viabilidad de la investigación, ¿cierto? No. Ambas variables, por lógica, están dentro del área, ¿no? Esa es la primera cuestión, no hay ningún problema. Ahora, la variable es simplemente satisfacción. No debería ser satisfacción académica. No sé, yo te doy mi sugerencia. Yo le había puesto satisfacción de los estudiantes, pero o sea, como iba a repetirse estudiantes, por eso lo quité, ¿no? No, es que tú te refieres a la satisfacción académica, que es otra cosa. Claro, también podría ser. Ajá. Satisfacción académica. Ahora, cuando te hablan del logro de los aprendizajes, ¿te refieres al logro de los aprendizajes a los aprendizajes en general? ¿O te refieres al aprendizaje en una sola asignatura? Pero cuando tú hablas del logro de aprendizajes a nivel general, o sea, la sumatoria de las notas de todos los cursos, lo que te estás haciendo es referir al rendimiento académico. Claro. Ese detalle. Y significaría que vas a recoger las notas de las actas, ¿no es cierto? Sí. Porque el logro de aprendizaje implica otra cosa, ¿cierto? Sí, que yo le iba a hacer con rendimiento académico, pero... Aplicación de un instrumento. Claro, entonces, yo le iba a hacer con rendimiento académico, pero la profesora Ophelia me dijo que ese estaba muy usado, entonces me dijo... No, el detalle es que no es que esté muy usado, sino que el problema es que los términos, cada término que empleamos responde a una teoría particular. Cuando hablamos de rendimiento académico, estamos dentro de la concepción conductista del aprendizaje. ¿Te das cuenta? Que es medición. Sin embargo, incluso el Ministerio de Educación se lo dijeron en algún momento y corrigió, entonces el logro de aprendizaje. Porque supuestamente logro, el término, la palabra, el constructo está dentro del modelo constructivista. Es lo que dicen, ¿no es cierto? Pero finalmente el logro de aprendizaje es sinónimo de rendimiento académico. ¿Te das cuenta? Es como cuando la ANR, hace algunos años, dijo, no, desempeño docente no, porque todas las investigaciones son sobre desempeño docente. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que la ANR en ese tiempo indicaba que ya no hay que investigar sobre desempeño docente, ¿no? Ya no es viable esa investigación. Entonces, ¿qué cosa hicieron los maestristas en las diversas universidades? ¿No? Yo fui parte de evaluador en algunas cosas, ¿no? Entonces ya no le pusieron desempeño docente, le pusieron gestión pedagógica. Otros empezaron a llamar desempeño didáctico del docente, otros dijeron desempeño profesional del docente, y no faltó alguno, como el caso nuestro, acá en San Marcos, que justo ganamos un concurso, le pusimos mediación pedagógica, pero finalmente es desempeño docente, ¿no es cierto? Es lo mismo. ¿Te das cuenta? Sino que cada término, entre comillas, responde a una concepción particular de la educación. Una cosa es hablar de desempeño docente y algo muy diferente. Entre comillas, también lo diría, no es hablar de mediación pedagógica. Lo mismo ocurre acá. Logro de aprendizaje es bueno, no hay ningún problema,
pero habría que ver cómo lo conceptualizan. En función de todos los cursos, o sea, sacar nota del acta, o en función de aplicar un instrumento. Porque es válido, y muchos lo hacen, ¿no? Hablar del logro de aprendizaje en función de la recolección de la información, ¿no? Porque tú sabes que el rendimiento lo miden en forma pasiva o en forma activa, ¿cierto? Ahora, el otro detalle es el nivel de medición, ¿cierto? Porque date cuenta que cuando hablamos de variables, tenemos la unidad de análisis y el nivel de medición de la variable. Entonces, en ambos casos deben ser concordantes para que al final yo pueda realizar una buena estadística y estar feliz, ¿no es cierto? Cuando tú hablas de satisfacción académica o satisfacción y logro de aprendizaje, la unidad de análisis es la misma, o sea, no hay problema. ¿Te das cuenta? Porque finalmente son los alumnos. El problema es el nivel de medición, porque en el caso de satisfacción tú aplicas un instrumento, ¿te das cuenta? Ese es el nivel de medición en función de un instrumento. Pero cuando te hablas de logro de aprendizaje, tú ya no aplicas un instrumento, o sea, vas a las actas. O sea, su nivel de medición es diferente. Hay un problema metodológico. ¿Te das cuenta? Porque, ¿qué vas a tener que hacer cuando apliques el instrumento? Cuando a Juan le apliques el instrumento, ¿cierto? Tienes que poner un símbolo o algo que te permita identificar a Juan. O sea, no va a ser anónimo, porque finalmente su resultado de la encuesta o del cuestionario tiene que ser correlacionado con sus notas del acta. Lo mismo a Alberto, digamos, ¿no? Le aplicas a Alberto su instrumento y su resultado de contestar ese instrumento tiene que ser correlacionado con su nota en el acta. O sea, tienes que lograr eso, porque si no logras eso, no logras fundamentarlo en el proceso de investigación que realizas, entonces lo único que vas a tener es un resultado espurio. Y ese es el otro problema. ¿Te das cuenta? Entonces ahí tienes que plantearlo con mucho cuidadito, con mucho detallito. Claro, yo por otro pensaba lado, hacer la encuesta virtual y que cada estudiante ponga su correo electrónico, ¿no? Y ahí también podría sacarse eso, ¿no? claro, si lo ves así, no habría ningún problema. Por otro lado, la investigación es viable, me parece interesante. El tema de satisfacción académica me parece muy interesante. Ahora, pasa un poquito la diapositiva. A ver, acá. Ahí nomás, en la segunda diapositiva. Quiero mirar algo. Un ratito, a ver. Mira este chiquito como es ahí. Ahora, el detalle es el objetivo general. Por ejemplo, si yo te pregunto, imagínate que tú estés sustentando y yo te pregunto, ¿cuál ha sido el propósito de su investigación? ¿O cuál ha sido la finalidad de su investigación? Bueno, serían dos casos, ¿no? Primero por parte de la facultad y otro por parte de los estudiantes, ¿no? En caso de los estudiantes sería que qué tan satisfechos están, ¿no? En relación a los servicios que se brinda. Si es que son los adecuados, le permite estudiar adecuadamente, confortablemente, ¿no? Y que sigan, ¿no? Con su carrera, ¿no? A ver. Y respecto a la facultad... Espera un ratito. Tú tienes que tener, hay cosas que tenemos que tener muy claras. Cuando tú hablas del propósito de investigación o la finalidad de investigación, esta está centrada en lo que dice tu objetivo. Entonces, ¿cuál ha sido mi propósito? Determinar, identificar y analizar la relación entre satisfacción y logro académico, aprendizaje. Y ahí hay un problema, ¿no? Porque dice tú, determinar, identificar y analizar. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a determinar? ¿Vas a identificar o vas a analizar? ¿Tú crees que vas a hacer las tres cosas en la investigación? Bien difícil. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando hacemos una investigación, claro que algunos dicen que sí se puede hacer. No se puede hacer. No se puede hacer. ¿Te das cuenta? Aunque algunos dicen que sí, pero no se puede hacer en realidad, ¿no es cierto? Tú no puedes lograr tres cosas a la vez, ¿no es cierto? No es lo mismo determinar que identificar o que analizar. No, porque esos verbos nos indican nivel de profundización de la investigación. Cuando tú me dices determinar, establecer o indicar, tú hablas de una investigación sencilla, correlacional de repente con todo el nivel de profundidad que puede hacerlo a nivel teórico, etcétera, o manejo de la metodología, pero sencilla, básica. Pero cuando tú dices analizar la relación, indica que tú vas a hacer una cuestión mucho más compleja. ¿Te das cuenta? No es lo mismo analizar que identificar, ojo, hay diferencias. Y además, porque determinar, establecer, identificar están implícitos dentro de analizar. Ese es el otro detalle. Entonces, tendrías que ponerte de acuerdo entre cuál de los tres verbos vas a emplear, pero emplea solo uno. No es adecuado que emplees tres verbos. O sea, quieres abarcar mucho. Ese es el detalle, ¿no? Y en una investigación de esa naturaleza, uno, si bien quiere hacer lo mejor posible, profundizar todo, pero un solo verbito. Mi consejo, algunos dicen que se pueden poner hasta 5, yo no lo creo. Esa es una primera cuestión. A ver, sigue pasando. Acá, a ver, acá hay otro detallito. Cuando hablas del logro de aprendizaje, tú le estás poniendo 5 dimensiones. 3 es suficiente.
Pero 3 es suficiente. Ahora te digo por qué. Siempre es adecuado que cuando tengo tú dos variables, tu nivel de interpretación sea similar. Por ejemplo, ¿qué implica esto? De que para tu primera variable vas a establecer un rango, vas a establecer, pero 3 rangos, ¿no es cierto? Y para la segunda variable vas a tener 5 rangos, ¿no? Desde el punto de vista estadístico, si planteas 3 dimensiones, ¿no es cierto? 3 dimensiones para la primera variable, también planteas solamente 3 dimensiones para la segunda variable. Suficiente con que pongas bajo, medio y alto, suficiente. Y además, mira todas las tesis que están trabajando con logro de aprendizaje o que están trabajando con rendimiento académico, solamente tienen 3 dimensiones, nada más. No es necesario ponerle 5 por las puras. Así. Porque finalmente, de 10 para abajo siempre va a ser deficiente, pues. ¿Te das cuenta? Así es. Ni vuelta a quedar. No es que 10, 45, 10, 30, 10, 50, no. Simplemente de 10 hacia abajo siempre va a ser deficiente. Irregular empieza en 11. Por más que nos digan que la mínima nota probatoria es 14. Bueno, pero desde el punto de vista normativo, la nota mínima probatoria es 11. Es más, algunos dicen 10.5, porque 0.5 está a favor del estudiante. O sea, 11 es la mínima nota probatoria, por lo tanto, ya está. El hecho de que alguien sacó 11 ya está aprobado, ¿cierto? O sea, ya es regular 11. Por más que la normatividad interna de la institución llamada universidad diga 14 es aprobado, pero si alguien le hace el juicio a la universidad le va a ganar, ¿cierto? Porque la norma dice de 11, desde 11 es aprobado, ¿no es cierto? Es más, de repente dice 10.90, alguien le puede decir no, pero medio punto dice a favor del estudiante. Porque finalmente lo que no dice la norma es a favor del culpado, no sé. Pero en fin, entonces ese es el otro detalle. Ahora, respecto a las dimensiones del logro de aprendizaje, me parecen muy adecuadas. Deberían ser 3, pero adecuadas. Ahora, lo que no me parece muy bien es las dimensiones de satisfacción, ¿cierto? No la veo muy claro, ¿cierto? Porque tú hablas de la oferta académica, administrativa y la oferta de infraestructura como satisfacción. No habría que definir, no sé qué entiendes por satisfacción, por si acaso. No, porque hay una diferencia puntual entre lo que es satisfacción y lo que es expectativa, ¿cierto? Por ejemplo, la expectativa tiene que ver con la oferta académica, la oferta administrativa, la oferta de infraestructura, pero la satisfacción tiene que ver con eso. Yo te preguntaría, ¿cuándo tú te sientas satisfecho por algo? Cuando se cumple, un ejemplo, mira. Imagínate que alguien me enseña a mí que me gusta el pollo a la brasa. Imagínate que alguien me enseña un pollo a la brasa. ¿Te das cuenta? ¿Tú crees que mirando al pollo a la brasa yo estaré satisfecho? En todo caso me formaré expectativa, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Tengo una expectativa de que si me como ese pollo a la brasa, voy a quedar feliz y contento, ¿no es cierto? Ahí hablamos de expectativa. ¿Cuándo hablamos de satisfacción? Cuando yo me he comido el pollo a la brasa, pues, ¿no es cierto? O sea, cuando estoy feliz. ¿Te das cuenta? Entonces mira que hay una relación entre la satisfacción y las expectativas. Y las expectativas son más subjetivas. ¿Te das cuenta? Date cuenta que cuando yo mido una variable y a nivel de evaluación, ¿no es cierto? Va a haber una evaluación objetiva y una evaluación subjetiva. ¿Te das cuenta? Entonces la evaluación será subjetiva cuando evalúe en función de mis expectativas. Pero cuando hablo de satisfacción, mi evaluación será objetiva, ¿cierto? Porque yo ya he recibido. Por eso he dicho ahí que dice al comparar el desempeño percibido respecto a sus expectativas, ¿no? No, yo me refiero, mira tu variable. En cambio, cuando hablas de oferta, ¿te das cuenta? Oferta es subjetivo. En cambio, satisfacción es más objetivo. O sea, lo pero que por eso mismo, mientras el estudiante ve en la universidad, ahí se da cuenta si es que sus expectativas se cumplen, ¿no? Por eso dice al comparar el desempeño percibido con las expectativas, ¿no? Sí, pero por acá no veo el desempeño percibido, pues. Tus dimensiones son subjetivas. A ver, vamos a leer la definición conceptual, a ver. Se clasifican el concepto de las sensaciones de placer o decepción que tiene una persona al comparar el desempeño o resultado percibido de un producto con sus expectativas. Claro, pero cuando tú comparas, pues dime. Voy nuevamente a mi ejemplo del pollo. ¿Te das cuenta? Mira, si solamente veo el pollo, podré compararlo
No puedo compararlo, ¿no? ¿Cuándo puedo comparar? Cuando me he comido el pollo, porque yo decía, estuvo rico. Claro, porque ya estoy comparándolo con otro pollo. Porque recuerda que nosotros siempre tenemos en nuestra cabeza una imagen de algo. Es un estándar de las cosas. Es como de pronto, ¿no? De repente mi mamá siempre hace tallarines verdes. Ese sabor particular, esa particularidad con las que mi mamá la prepara, se han metido en mi cabeza y constituyen un estándar. Ese estándar es con lo que yo comparo. Y en todos lados comeré de repente tallarines verdes, pero no me sabrán ricos. ¿Por qué? Porque lo estoy comparando, ¿no? Con ese estándar que está en mi cabeza. Pero sin embargo, en algún momento me comeré un tallarín verde y me dirá, qué rico. ¿Por qué? Porque ese estándar, ¿no es cierto?, está más cerca al que yo tengo en mi cabeza. Lo mismo. ¿Te das cuenta? Cuando hablamos de satisfacción tenemos ese detalle. Yo puedo comparar algo una vez que lo he recibido. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando hablo de oferta académica, pero en todo caso es un tema de discusión, ¿no? Para algunos podría ser, pero como te digo, los especialistas en evaluación van a mirar con ojos clínicos esa parte. Pero bueno, es cuestión de mirarlo. Pero en todo caso es mi opinión. Puede ser válido, pero te digo mi opinión. ¿Bien? A ver, sigamos. Cuando vayamos a la cantidad de preguntas, la cantidad de preguntas, ¿no? ¿Cuántas preguntas tiene satisfacción? 40. 40. ¿Dónde lo vas a poner, dónde lo vas a aplicar? Bueno, ahora es virtual, ¿no? Virtualmente. No, con estudiantes de la universidad, ¿no es cierto? Sí, de prueba. A ver, es mi opinión, yo pienso que máximo debería ser 30. 40 me parece que es mucho. Aunque en realidad, Sí, si solamente es un instrumento, no hay problema. Solamente es un instrumento, pues, ¿no? sí. Así es solamente un instrumento, no hay problema. Pero generalmente una variable la medimos máximo por 30 preguntas, ¿no? Máximo por 30 preguntas. Pero como solamente es el instrumento de una sola variable, solamente son 40 preguntas, podría ser viable. Ahí no hay problema, entonces. Podría ser viable. Por lo demás, me parece adecuado. Salvo algunos detallitos. Tú sabes que siempre que alguien mire tu trabajo, siempre va a encontrar un pero. Así que no te preocupes por eso. Pero finalmente, tú eres el que ha definido tu variable, tú conoces las características y quién mejor que tú para poder decidir si efectivamente hay una correcta relación entre, ¿no?, lo que dice tu variable, tus dimensiones, tus indicadores y la respuesta que estás planteando para poder medir esa variable o esas dimensiones, esos indicadores propiamente, ¿no es cierto? Ok, correcto, no te preocupes, Palomino, pero pienso que debería ser satisfacción académica, ese detallito sí. Ya, está bien. ¿Correcto? Por lo demás, puede pasar, no te preocupes. Puede pasar, no hay ningún problema. Ok. ¿Ahí terminó? Profesor. Sí. Dígame. Sí, a mí me gustaría hacer una acotación con respecto al compañero. Yo también en un inicio, para mi tesis de bachiller también toqué sobre el rendimiento académico, ¿no? O como lo llaman, los logros de aprendizaje, pero me lo regresaron cuando presenté el proyecto porque me dijeron que me especificara en un área, porque si no iba a abarcar mucho, ¿no? La recomendación sería de que se base en algún curso. Claro, para algunos metodólogos existe eso, ¿no? Logro aprendizaje de una asignatura X, ¿cierto? Sino que el detalle ocurre, sino que a veces hay cuestiones de concepción, ¿cierto? Desde el punto de vista de qué hablas. No, por ejemplo, date cuenta que la medición del rendimiento puede ser una revisión activa o una revisión pasiva. ¿Te das cuenta? Generalmente estamos acostumbrados a agarrar las actas. ¿Te das cuenta? Entonces lo que hago es mirar todos los cursos, no hay ningún problema. O lo delimito en la delimitación de mi población de repente, ¿no? Pero cuando hablo de logros de aprendizaje, cuando hablo de aprendizaje, muchos asumen de que yo puedo aplicar un instrumento. ¿Te das cuenta? Y cuando yo aplico un instrumento, entonces por lógica debe ser del curso de biología, del curso de química, del curso de matemáticas. En ese caso, sí, si su nivel de medición fuera a través de un instrumento, tendría que centrarlo en un curso. Logro de aprendizaje es mucho más amplio, mucho más genérico. Sino que algunos dicen, no, indican que también debería evidenciarse a nivel de especificidad. O sea, para algunos metodólogos es muy cierto lo que tú dices, ¿cierto?
Y sí se podría tomar como parte de la mejora del curso, ¿no? No hay ningún problema. También puede ser así. Así es. Ok. Válido el aporte de todas maneras. Válido el aporte. Ok. ¿Alguna otra preguntita? Mesa, me parece que iba a decir algo. Mesa. No, profesor. Disculpe, es Ah, que... ya. Oh, ok, no se preocupe. Ok. ¿Alguna otra consulta, otro detalle? Recuerden que siempre las intervenciones de cada uno, en la medida que tenemos una visión diferente, complementa e enriquece el análisis que hacemos del trabajo. Porque finalmente en ese proceso de analizar y mirar esos detallitos, que a veces no lo vemos, porque a veces cuando uno trabaja, hace su trabajo, no mira el detalle, porque finalmente es algo que yo he hecho, pero otro que lo mira desde fuera, que lo ve desde otra realidad, que lo ve desde otra experiencia, ¿cierto? Lo puede ver mejor y puede incluso detectar algunas inconsistencias o vacíos que uno no lo está viendo, ¿no? Por eso es muy importante poder compartirlo, pero y tener claro, de todas maneras, teniendo claro aquello en lo que estoy embarcado, ¿no? Correcto, así es. Ok, Palomino. A ver, Gamboa, ¿se encuentra Gamboa? Gamboa, nuestra Gamboa. Pérez. Sí, profesor, presente. Ok, te escuchamos, Pérez, a ver. Ya, un ratito que... A ver. Esto es... ¿Se puede ver? ¿Se ve, profesor? A ver, todavía. Imagino que va a empezar a presentarse. Ya va a empezar, ok. Ya está empezando. Ok, te escuchamos. Sí, se ve. Ya. Bueno, me presento, soy Fran Pérez Mantilla. Yo soy profesor de guitarra y de música en la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas, que además tiene rango universitario. Entonces, mi tesis es el aprendizaje cooperativo en las habilidades musicales de los estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas. Acá tengo la matriz, el título del aprendizaje cooperativo en las habilidades musicales de los estudiantes de la Escuela Nacional Superior de Folclore, ¿no? El problema general es el aprendizaje cooperativo influye en las habilidades musicales de los estudiantes de la Escuela Nacional Superior y mi objetivo general es determinar si existe influencia del aprendizaje cooperativo en las habilidades musicales de los estudiantes. Y la hipótesis es el aprendizaje cooperativo influye en las habilidades musicales de los estudiantes de la Escuela Nacional, ¿no? Asimismo tengo los problemas específicos, objetivos específicos e hipótesis específicas, ¿no? Que trabajan sobre, es el aprendizaje cooperativo sobre las habilidades musicales. Son habilidades musicales que son parte de la formación del estudiante. Sigo acá, continúo con la siguiente. Ok. Entonces acá tenemos la definición conceptual y operacional de las variables. Mis variables son aprendizaje cooperativo y habilidades musicales, ¿no? En la definición conceptual de aprendizaje cooperativo tengo el aprendizaje cooperativo es una forma de organización de la enseñanza en pequeños grupos para potenciar el desarrollo de cada uno con la colaboración de los demás miembros del equipo. El aprendizaje entre iguales, como también se le denomina, intensifica la interacción entre los estudiantes de un grupo. Asimismo, la definición operacional está basada en sus elementos, que son el aprendizaje cooperativo, es la estrategia cuyos componentes básicos son interdependencia positiva, interacción promotora, responsabilidad individual,
procesamiento grupal y habilidades sociales. En las habilidades musicales, la definición conceptual es: esta consiste en el conjunto de una serie de habilidades específicas pero interrelacionadas que proporcionarán a la persona que las posee la capacidad para apreciar y analizar la música, y en un estado posterior permitirán acceder a la creación musical. La definición operacional, ¿no? La pericia y eficacia instrumental, capacidades auditivas y rítmicas, concertación y ejecución de conjunto, improvisación y creatividad son las habilidades musicales desarrolladas por el estudiante al final de un proceso de aprendizaje cooperativo. Y luego tengo las dimensiones de aprendizaje cooperativo, que son interdependencia positiva, interacción promotora, responsabilidad individual, procesamiento grupal, habilidades sociales. Y en habilidades musicales, sus dimensiones he utilizado 5, que son pericia y eficacia instrumental, capacidades auditivas y rítmicas, concertación y ejecución de conjunto, improvisación y creatividad. Continúo con la siguiente. Claro, claro. Continúa, ¿ven? Sí, acá tengo ya la definición conceptual y operacional de las dimensiones. La variable aprendizaje cooperativo, tengo las dimensiones que ya mencioné: interdependencia positiva, interacción promotora, responsabilidad individual, procesamiento grupal y habilidades sociales, ¿no? La definición conceptual de interdependencia positiva es la dependencia positiva en la que el estudiante ve que su trabajo beneficia a sus compañeros y viceversa. Ya realizarlo como parte de un grupo se maximiza el aprendizaje de todos sus miembros. En la interacción promotora, la interacción y el intercambio verbal entre los estudiantes, promovidos por la interdependencia positiva, son los que afectan los resultados de la educación. En este caso, el tamaño de los grupos debe ser pequeño. Responsabilidad individual consiste en que se valora la ejecución de cada estudiante en particular, y los resultados se dan a cada uno de los miembros del grupo. Procesamiento grupal: reflexión en torno a lo ocurrido en torno a una sesión de grupo. Se discute cómo se están logrando las metas. Y en cuanto a las habilidades sociales, son las habilidades requeridas que permitan lograr una colaboración de alto nivel y estar motivados a emplearlas, ¿no? A través del aprendizaje cooperativo se van a ir desarrollando estas habilidades sociales. Y luego, asimismo, tengo los indicadores para cada dimensión, que son, bueno, asignar una tarea clara y concreta, establecer una meta interdependiente. En cuanto a la interacción promotora, es la interacción cara a cara. En ella se desarrolla la confianza, ¿no? La responsabilidad individual, tenemos responsabilidad y eficacia. Procesamiento grupal: procesar la información disponible, y, como dije, habilidades sociales, los indicadores, pues las habilidades para poder comunicarse. En la siguiente variable tengo habilidades musicales, que son las habilidades que se desarrollan durante la formación académica del estudiante, ¿no? Como dije, ya tengo las dimensiones: pericia y eficacia instrumental, capacidades auditivas y rítmicas, concertación y ejecución de conjunto, improvisación y creatividad, la última, ¿no? La definición conceptual de pericia y eficacia instrumental es aprendizaje o adquisición de conocimientos que consiste en una serie de actividades diversas y relacionadas entre sí, destacando la memorización, el desarrollo de la destreza técnica y el proceso de planificación de la interpretación. Todo esto tiene que ver con un mecanicismo. Capacidades auditivas y rítmicas: capacidad para discriminar sonidos afinados de desafinados y ritmos a tempo o fuera de tempo. Concertación y ejecución de conjunto: aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en la clase individual, poniendo al servicio del grupo las diferentes capacidades y acostumbrando a los estudiantes a enfrentarse a las dificultades de la interpretación del repertorio para varios músicos, con las dificultades que ello conlleva, manteniendo el control sobre las dificultades propias y además sobre las del conjunto. Esto tiene que ver con
la concertación con el acordar, ¿no? Estar de acuerdo para realizar un trabajo. La improvisación es una reorganización inmediata, es una creación del momento, de una forma musical mientras se está ejecutando. Esto ocurre en el momento. Y la creatividad es la capacidad de toda persona para llegar a conclusiones nuevas, resolver problemas en una forma original o realizar acciones y crear productos novedosos. La creatividad la tenemos todos. El asunto es desarrollarla. Entre los indicadores tengo para pericia de eficacia instrumental el dominio del instrumento, memorización de obras extensas, afinación vocal y con el instrumento, y tiene concentración también, ¿no? Capacidades auditivas y rítmicas, identifica desafinaciones y desajustes en el conjunto, tiene rítmica precisa, swing, seguridad, precisión en el ritmo. Concertación y ejecución de conjunto, concuerdan adecuadamente con el grupo, demuestra flexibilidad para adaptarse a los cambios, demuestra actitud profesional, muestra capacidad de trabajo y estudio. En improvisación, improvisa en el instrumento en diferentes estilos y diferentes géneros. Y en creatividad, aplica de manera creativa sus conocimientos y habilidades. Luego de ello, tengo, bueno, en cuanto a los porcentajes, y viendo ya como el profesor ha estado explicando desde las clases anteriores, sí estoy replanteando esta parte, ¿no? Para que... Entonces tengo en aprendizaje cooperativo, tengo un test que es de 20 ítems, ¿no? De 20 ítems, y cada dimensión trabaja sobre cuatro ítems, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo. Esos son los porcentajes. Una En consultita, cuanto a sí, una consultita, discúlpame. Ese instrumento que tienes, sí, dígame. ese instrumento que tienes para medir el aprendizaje cooperativo, ¿es uno que tú has construido o es de una investigación que se ha realizado? No. Sí, de una investigación que se ha realizado en España, es eso, con ese instrumento. ¿De qué año es? Pero ahorita no tengo la fuente. Pero tendrá más de 5 años, más de 10 años, hace 2, 3 años. Sí, más o menos. Más o menos, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Te acuerdas? Por lo menos 5 años, ¿ah? Ya, porque si recordemos que cuando es válido tomar el instrumento de otra investigación, también a veces es muy adecuado porque nos aligera el tiempo, pero recordemos que cuando tomamos un instrumento de otro autor, ¿no es cierto? Si es de otro contexto, fuera del país, entonces lo ideal es aquí hacer su validez y confiabilidad, ¿no es cierto? Ahora, si también hubiera sido aplicado en el país, mucho mejor, ¿no es cierto? Pero hay que revisar el tiempo en el cual se hizo esos procesos psicométricos, porque si son mayores a 5 años, ¿no es cierto? 7, 8, 10 años, entonces también es necesario, por cuestiones de espacio-tiempo, ¿no? Hacerle la validez y la confiabilidad, ¿cierto? Entonces es muy importante. A veces cogemos un instrumento que ha sido empleado de repente en otro país, también ha sido aplicado acá, pero el tiempo de vigencia es de repente 10 años, 12 años, no le hacemos validez, entonces hay que hacerlo. El tiempo de validez y confiabilidad tiene un tiempo de durabilidad de 5 años. Eso es igualito que en el caso de los antecedentes, ¿no? El tiempo de durabilidad, supuestamente, ¿no? Pero también la universidad la acepta con más tiempo, creo, ¿no? Pero si queremos o aspiramos a hacer un proceso de publicación en un artículo, hay que tener muy presente eso, ¿no? Porque eso podría ser una limitación respecto al instrumento que empleemos, ¿cierto? Y si tenemos limitaciones en ese respecto, no, difícilmente va a ser aceptado nuestro instrumento, ¿correcto? Puedes proseguir, no te preocupes. Claro, según lo que tengo acá, profesor, la publicación es del 2017, el artículo, ¿no? Excelente. Entonces, lo que pasa que además yo estuve revisando algunas tesis de San Marcos, de Lavallejo, y no estaban bien planteados esos instrumentos, ¿no? La redacción y lo que querían decir no me parecía muy indicado, ¿no? Ok, ahí es válido nuestra experiencia también, no te preocupes. Ok, puedes proceder. Sí. Ya, gracias. Eso, ya, habilidades musicales.
Bueno, al final, la escuela donde yo trabajo no es una escuela pequeña, entonces, mi trabajo era de tipo aplicado, nivel explicativo y preexperimental. Y esta evaluación la iba a hacer con los estudiantes de noveno y décimo ciclo, y mi muestra no es mucha, o sea, los talleres que se manejan allá son de 20 alumnos, 25 alumnos, no son de más, no son más grandes, ¿no? Entonces, es sobre ello. Pero siempre, muchos de los cursos son talleres, ¿no? De 20 alumnos, por ejemplo. Ahorita, por ejemplo, yo tengo dos grupos de 20 alumnos para, bueno, hubiera podido realizar este trabajo este año, pero ya con esto. No, pero el detalle es que, mira, puedes tener listo el instrumento y aplicarlo. ¿Te das cuenta? Teniendo los datos ya es importante, un avance importante, y puedes ir haciendo el trabajo poco a poco, no importa, lo importante es tener los datos. Y si tienes un grupo que tú consideres es adecuado por la cantidad de personas que tiene, entonces de repente ahí podrías aplicar tu instrumento, pero para eso hay que tener listo el instrumento, ¿cierto? Me parece que ahí lo ideal es que para la próxima semana tengan listos sus instrumentos, cosa que va a ser difícil, pero hay que tratar de hacerlo, ¿sí? Claro, en mi caso, por ejemplo, el instrumento de habilidades de habilidades musicales, sí, yo lo estoy tratando de elaborar, lo estoy elaborando, pero no lo he terminado, estoy corrigiéndolo más bien. Y lo que sí, siempre, la pregunta, profesor, siempre tiene que ser, así como ha hablado usted de las dimensiones, cantidades similares, para ambas variables. En realidad no, ¿eh? No tiene que ser dimensiones, sino que los estadísticos somos fregados, nos gusta trabajar poco, por eso decimos, no, los dos que tengan 25 preguntas, los dos que tengan 3 dimensiones, cada dimensión con 7 preguntas, por comodidad nuestra, ¿te das cuenta? Porque cuando tienen misma cantidad de preguntas, sea a nivel de instrumentos y dimensiones, trabajamos menos. Pero cuando tienen la cantidad de dimensiones es diferente y la cantidad de preguntas de cada dimensión también es diferente, también es posible hacerlo. Solo que nos demoramos un poquito más para procesarlo. Entonces simplemente el estadístico ve su comodidad. Y por comodidad lo dice, no, igualar cantidades es lo más adecuado. Pero el metodólogo ni le preocupa ese detalle, porque finalmente no es la experiencia y las características de la variable la que me va a permitir establecer el número de dimensiones o reactivos de cada dimensión o instrumento, ¿no es cierto? Y también eso es en muchos casos más importante. No te preocupes, ese detalle. Eso es un detalle más en todo caso. Sí, otra cosa, le pregunto, profesor, por ejemplo, yo acá me sigo manteniendo en la metodología con el preexperimental, porque el ciclo pasado me sugirieron que tendría que hacerlo cuasi experimental, pero digamos que en la escuela donde no cuento con un grupo para hacer yo la prueba y con el otro no hacer la prueba, ¿no? Entonces, no hay ningún inconveniente que siga yo con la idea de hacerlo preexperimental. Porque no tengo grupo de control. El problema es que si no tienes las condiciones para hacer un experimental, que es la conformación de dos grupos, ahí vas a tener dificultades, ¿no? Porque lo mínimo que se requieren para un grupo es 15, entre 15 y 30, porque tener 35 ya es demasiado. ¿Te das cuenta? A pesar de que hay muchas investigaciones experimentales que tienen 35, 40, 50, es demasiado. Entonces tú no puedes controlar una variable cuando tienes un montón de gente, o cuando estos alumnos, estos sujetos están dispersos en 4 o 5 salones, no estás haciendo experimento ahí, pues, ¿no? Es otro diseño. Nos está engañando. Pero en realidad, entre 15 y 30 es el margen. ¿Te das cuenta? Y lo ideal es que tengamos dos grupos. Ahora, si es que tuvieras un solo grupo, puedes hacer un preexperimental, también no hay ningún problema. Y también está dentro del diseño experimental, ¿no? Porque en el preexperimental tienes un solo grupo. ¿Te das cuenta? No tienes control, pero tienes un solo grupo. Ahí también no hay problema. Puede ser también. Ya, muy bien, profesor. Ok. Yo creo que es adecuado el tema que está trabajando, es un tema bastante adecuado, sobre todo en el contexto en el cual estamos trabajando, en el cual ahora se habla mucho de aprendizaje cooperativo, ¿cierto? Sí, otra pregunta, profesor, antes de que se me vaya. Por ejemplo, falta un poco de claridad, sobre todo para mí, porque se habla de aprendizaje colaborativo también, y cuando uno busca definiciones, a veces dicen que es lo mismo o que uno se diferencia de otro. Entonces, ¿cuál es lo cierto? Porque hay bastantes publicaciones o libros inclusive sobre aprendizaje cooperativo.
¿no? Y entonces yo justo tengo un libro del profesor Elías Mejía El y doctor él Elías habla de Mejía. aprendizaje colaborativo y toda la definición, todo lo que habla es como si estuviera leyendo yo sobre aprendizaje cooperativo. Entonces, ¿cómo es eso crea un poco, bastante duda Conflicto. de mi parte? Sino que tú tienes que partir por una cosa. Primero, no te enríes con la definición de aprendizaje colaborativo, ¿cierto? Para no generar dudas y simplemente céntrate en una definición que asumas como aprendizaje cooperativo. ¿Te das cuenta? Y sobre la base de eso puedes desarrollar tu trabajo. Pero eso no significa que tú no debes establecer la diferencia. Tú tienes que tener clara la diferencia. Claro, Y para eso, lo ya, primero que tienes que hacer es no, establecer una definición propia, válida para tu investigación de lo que significa el aprendizaje cooperativo y de lo que también significa el aprendizaje colaborativo, para que puedas establecer las diferencias, porque de hecho son diferentes. Por las puras, no, uno se llama cooperativo y otro colaborativo. Y claro, empieza por dónde? Por los sinónimos. Date cuenta que toda palabra, todo término, todo constructo tiene un origen etimológico, qué sé yo, que son sus raíces ya, primarias. Ahí están sus diferencias, ¿no? Porque una cosa es cooperar, ¿no? La acción de cooperar, y otra cosa es la acción de colaborar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Desde el origen ya, son iguales o son diferentes? ¿Y cuáles son los puntos que les permiten establecer esas diferencias? Desde ese nacimiento vas escudriñando hasta que tú construyes un concepto de lo que significa aprender de manera cooperativa y de lo que significa aprender de manera colaborativa. ¿Te das cuenta? Sino que también date ya, cuenta que cuando se forman grupos de trabajo, ¿no? Porque algunos se forman grupos de trabajo y otros forman equipos de trabajo. O sea, tú cuando sí. hablas de aprendizaje cooperativo, ¿con qué estás trabajando? ¿Con grupos de trabajo o equipos de trabajo? Con Esas diferencias grupos, también tienes que establecerlas, ¿no es cierto? Porque si en uno está ya, trabajando con grupos de trabajo y con otros equipos de trabajo, entonces hay diferencias. Porque la dinámica, la estructura y las características del grupo de trabajo son diferentes a las de un equipo de trabajo. Entonces tienes que mirar eso. ¿Te das cuenta? Me sí, parece que, el aprendizaje, el aprendizaje colaborativo se basa en equipos de trabajo. Y como bien dijiste, el aprendizaje cooperativo se basa en grupos de trabajo. Entonces ahí hay una primera diferencia de repente. Entonces es cuestión de que tú mires bien esas diferencias y de tal manera que tengas la idea bien clara y si alguien te pregunta, tú sabes responderle, pues, ¿no? Pero cuando desarrolles el proyecto de tu tesis, el marco teórico de tu tesis, no entres a definir o a diferenciar aspectos que tengan que ver con el aprendizaje colaborativo. Céntrate exclusivamente en el aprendizaje cooperativo, ¿cierto? ya, Pero muy bien, sí sí, manéjalo como parte de tu lenguaje para que puedas, si alguien te pregunta, establecer con claridad las diferencias que pudieran existir entre ambos constructos, ¿cierto? Porque una vez que establezcas las diferencias, te vas a dar cuenta que incluso para elaborar tu instrumento vas a tener las ideas bien claras. Eso es lo principal cuando uno hace una investigación. Ok, no te preocupes. Y gracias, sobre todo, gracias, revisa investigaciones. sí, Más que tesis, artículos científicos. ujú, Porque deben haber artículos científicos, ¿no? sí, Donde establecen diferencias entre los dos tipos de aprendizaje, ¿cierto? Y tienen mayor claridad, ¿no? En las cuestiones de construcción de su propia definición. ¿Ok? Por ahí debe ujú, estar tu trabajo. ya, Ok, gracias, gracias, profesor. ok. Bien, me parece que hemos terminado en esa parte. Muy adecuado a tu presentación.
A ver, estaba desactivado el... A ver, ¿está Gamboa? ¿Gamboa se encuentra? ¿Gamboa? ¿Gamboa? ¿Ángeles? ¿Ángeles? ¿Quispen? ¿Quispen? Profesor, disculpe, me llamó a mí Heredia porque hubo un problema en mi No, laptop. Heredia no he llamado a Heredia. Ay, no, ya. Iba a llamarse. Rocha, no se encuentra, ¿no? Rodríguez. Presente, profesor Rocha. Ah, ya. Tu trabajo, a ver, Rocha. ¿Llamó? Te estoy llamando ahorita, Rocha. Ya, No te un preocupes. ratito. Tu presentación, Ya, a un ver. ratito, profesor. Ok. Sino que la había desactivado sin darme cuenta. Bueno, esperamos tu presentación, Rocha, entonces no te preocupes. Ya, profesor, un ratito. Aló, profesor, ¿se ve la pantalla? Todavía. Todavía no empieza. Ah, ¿qué ha pasado? ¿Ya se observa? Ya parece que va a empezar. Parece que ya empieza. Ya empieza. Ahí está, ahora sí está. Agranda la imagen un poquito, ¿ven? No sé qué pasa acá. No sé, no sé qué pasa acá. Se ha quedado ahí. Lo voy a ver. Profesor, voy a volver a presentarlo, ya un ratito. Ok, no te preocupes. Ya, ok. Comienza con la primera diapositiva, ¿ven? Ya. Bueno, buenas tardes, profesor, compañeros. El tema que estoy tocando para lo que es el proyecto, la tesis, se titula Aprendizaje autorregulado y autoestima en estudiantes de enfermería de la Universidad de Ciencias Humanidades, bueno, acá, le puse 2019. Bueno, para empezar, en la formulación del problema se plantea
¿existe relación entre el aprendizaje autorregulado y la autoestima en estudiantes de enfermería? Y el objetivo sería determinar si existe relación entre el aprendizaje y la autoestima de los estudiantes. Y en la hipótesis sería existe, ¿sí? Existe relación entre el aprendizaje y la autoestima de los estudiantes. Los problemas específicos son 5. Van en función con las dimensiones. El primero sería, existe relación entre la conciencia metacognitiva activa y la autoestima. Luego existe relación entre el control y verificación y el autoestima en los estudiantes. El tercero sería, existe relación entre el esfuerzo diario y la autoestima en los estudiantes. Y el cuarto sería, existe relación entre el procesamiento activo y la autoestima en los estudiantes. Entonces, son 5 problemas con sus 5 objetivos y sus 5 hipótesis. La variable 1 es el aprendizaje autorregulado. Según el autor acá, estoy escogiendo a Zimmerman y Xu, el aprendizaje autorregulado se refiere al grado en que un alumno tiene un papel activo en el proceso de su propio aprendizaje, tanto a nivel metacognitivo, motivacional y conductual. Este aprendizaje autorregulado, en la definición operacional, se basa en el rol activo del estudiante en su propio aprendizaje dentro del aula. Esta variable es medida mediante el cuestionario de autorregulación de aprendizaje académico de Torres y evalúa las dimensiones conciencia metacognitiva activa, control y verificación, esfuerzo diario y procesamiento activo. La variable 2 viene siendo la autoestima. Es definida por Cooper-Smith como la interpretación personal que tiene el individuo sobre sí mismo y que se vincula con las emociones, la satisfacción y la satisfacción. Esto quiere decir que es el juicio de aprobación o desaprobación determinado por este. Entonces, en la definición operacional viene a ser la valoración que tiene el estudiante sobre sí mismo y que relaciona con emociones y satisfacción personal. En este caso, va a ser evaluado por el inventario de autoestima de Cooper-Smith, el cual mide las dimensiones personal, social y familiar. El aprendizaje autorregulado tiene sus 4 dimensiones, las cuales acá se definen. Por ejemplo, para la conciencia metacognitiva activa, hace referencia al pensamiento sobre el propio pensamiento del aprendiz, el cual sabe, ¿no?, por qué está estudiando y tiene claro lo que intenta conseguir con los recursos que dispone. Entonces tiene unos indicadores que aquí son mencionados, como por ejemplo, saber qué pretende estudiar, cuándo y por qué estudiar, confianza en estrategias, adecuación al contexto, saber cambiar estrategias y tener criterios propios sobre cómo estudiar. En la dimensión control y verificación, hace referencia al conjunto de estrategias y acciones aplicadas por el aprendiz, cuya finalidad es la de alcanzar metas específicas. Acá se mencionan también ciertos indicadores, ¿no? Saber cómo tiene que estudiar, creer que la inteligencia es modificable, identificar cosas y conceptos, entre algunos, ¿no? En lo que es esfuerzo diario, esta dimensión también hace referencia a la energía, al empuje que el estudiante desarrolla en sus actividades en institución, en la casa, día tras día. Entonces acá también se menciona, por ejemplo, el chequeo de apuntes, estar al día en tareas, creencia en la fuerza de voluntad, por ejemplo. Y en el procesamiento activo, tenemos que esta dimensión se vincula con la forma como el estudiante procesa los datos de manera sistemática, y utiliza los recursos para ampliar su conocimiento, ¿no? Acá se menciona 3 indicadores: verificación de comprensión, papel de los obstáculos en clase y atención de los propios pensamientos. La variable 2, que es el autoestima, tiene 3 dimensiones: dimensión personal, social y familiar. Bueno, la dimensión personal se relaciona con las actitudes, son todas las actitudes y conceptos que se forma el individuo de su propia persona, ¿no? Tanto características físicas como psicológicas. Ahí se
se menciona, por ejemplo, la autoconfianza, la autoaceptación, el autoconcepto, la capacidad de decidir y la imagen personal. Y para la dimensión social, se define como la apreciación o conceptos asociados con los vínculos sociales, amigos, compañeros, y la relación también con el ambiente. Acá tenemos indicadores de integración, la adaptación social, las relaciones interpersonales y la aceptación en grupo. Y finalmente la última dimensión, que viene a ser familiar, que es el nivel de apreciación y valoración que se tiene de la familia, interacciones y sus relaciones. Entonces acá tenemos interacción familiar, sentimientos de independencia y valoración familiar. Aquí está el cuadrito de lo que es la porcentualización de la primera variable. Como se mencionó al inicio, es un cuestionario. Es un cuestionario de Torre del año 2006, que bueno, también ya lo han aplicado acá en el Perú. Una de las últimas investigaciones lo han desarrollado en el 2018. Y bueno, este cuestionario tiene 20 preguntas. Entonces, aquí he porcentualizado para lo que es las 4 dimensiones. Entonces, en la dimensión metacognitiva, estos son sus 6 indicadores que corresponderían al 30% más o menos, y el número de ítems, ¿no? Cada uno con un porcentaje. Para lo que es control y verificación, acá también son 7 preguntas, correspondería a un 35% y más o menos sería la distribución por ítem, ¿no? Acá en lo que es esfuerzo diario, son 4 preguntas, corresponden al 20%, y es en la proporción según los ítems, según el ítem, ¿no? Y finalmente, para procesamiento activo, son 3 preguntas que corresponden al 15%. En la variable 2 utiliza un inventario, que es el inventario de autoestima de Cooper-Smith, el cual tiene 25 preguntas, también tiene 25 preguntas, tiene el cuestionario, el inventario de Cooper-Smith, y acá están las 3 dimensiones mencionadas con sus indicadores. En este caso sí están distribuidos para autoconfianza 4. Bueno, esto corresponde en primer lugar aquí a 13 ítems, todo lo que es la dimensión personal, 52%. Para social son 6 ítems que corresponden al 24%, y para familiar también corresponden a 6 ítems de 24%. Y aquí está el número de ítems por indicador, ¿no? Acá está. A ver, yo acá es como se dice el resumen de toda la matriz. El enfoque es cuantitativo, tipo aplicado, y es correlacional, ¿no? Estamos buscando la relación que existe entre las 2 variables. Es no experimental, temporalidad transversal. Aquí en la población, la población se definió, como le explicaba, se definió el año pasado. Fue una población de 158 estudiantes. Ahora, este año volví a hacer el conteo, reduciéndose un poco un poco más la población. Por eso que creo que me está indicando que es una de las limitaciones que tendría que considerar, ¿no? La reducción en la población, ¿no? A la fecha se ha reducido, sí, esto ya sería menos de 100, como 80 estudiantes. Y bueno, la muestra también se modifica. Para esta población de 158 estudiantes, estoy trabajando con esta muestra de 113, ¿no? Y bueno, hasta aquí sería lo que es toda mi matriz de operacionalización. Ok. Vuelve al título, vuelve al título. Vamos a mirar la investigación desde el título. ¿Cierto? Dense cuenta que lo que yo doy es una opinión, no es algo terminado. Como tema es un tema muy bueno, bastante adecuado, ¿cierto? Aprendizaje autorregulado y autoestima. ¿Cierto? Yo te haría una pregunta. Imagínate que estés sustentando, ¿cierto? Imagínate que estés sustentando. Y alguien te dice,
es el problema que usted ha investigado? ¿Cuál sería tu respuesta? Yo ¿Cuál sería quiero... tu problema? Ya. El problema es que yo identifico que en la universidad, los estudiantes muchas veces no llegan o bueno, muchas veces no se sienten con suficientemente una motivación para concluir sus actividades. Se paran, ¿cómo se llama? Quejando, ¿no? Por un lado, y también por otro, sus calificaciones son bajas. Lo que refieren los estudiantes es que, bueno, muchas veces tienen problemas en casa, problemas en el trabajo, y todos esos problemas a la larga les afecta también a los estudiantes, por un lado. Por el otro lado, también los profesores refieren que muchos estudiantes no saben organizar su trabajo, o bueno, no, su tiempo también no lo saben organizar. Entonces, yo lo que observo es de que los estudiantes, por un lado, no tienen una buena, no han aprendido todavía a autorregular su vida, a autorregular su aprendizaje, sus conocimientos, y esa habilidad es necesaria para que el estudiante pueda afrontar a la vida, afrontar a lo que es académicamente, ¿no? Y también a nivel personal, por un lado. Y por otro lado, el tema de lo que es el autoestima, o sea, que en este caso, si los estudiantes tampoco pueden tener digamos, una buena salud mental, un buen autocontrol de sus emociones, entonces estos estudiantes tampoco van a poder ¿cómo se llama? Tener un equilibrio tanto en su vida académica como en su vida personal, ¿no? Entonces, yo por ese aspecto veo de que ambos problemas están presentes en los estudiantes. Por eso que yo lo que quiero es estudiar esa relación entre ambos, ¿no? A ver. Te hago esa pregunta porque, por la forma como planteas el título, observo un vacío metodológico en algunas cosas, ¿cierto? Entonces, cuando tú sustentes, por lógica, bueno, eso esperamos en realidad, ¿no? Porque a veces no ocurre. Te vas a dar cuenta en la práctica que a veces no ocurre. Yo me he dado cuenta mucho de eso, ¿no? Partimos del hecho de que el que va a revisar tu trabajo es una persona que conoce, que es un experto en metodología, experto en estadística, y por lo tanto se va a dar cuenta de los vacíos que pudieran haber, ¿cierto? Cuando yo te pregunto, date cuenta que primero tenemos que, cuando hablamos de metodología de investigación, hay que diferenciar dos cosas. El problema formal, como estructura, donde tienes dos variables relacionadas, variable 1, variable 2, o variable independiente. Y entonces el problema como idea, o sea, cuando tú recién lo identificas, ¿te das cuenta? Y cuando tú lo identificas, no ves las dos variables, ¿te das cuenta? Entonces, tú lo que ves son síntomas. Tú en el área médica debes darte cuenta, ¿no? Si tú eres el médico, yo voy a visitarte, tú lo que haces es preguntarme los síntomas. A ver, señor, ¿qué síntomas tiene usted? Y a partir de los síntomas que te indico, que le digo, usted me dice el problema que tengo, la enfermedad que tengo. Pero incluso me pregunta, ¿y tomó alguna pastillita? Ya, entonces regresa a tu casa y cuando se basen los efectos de esa pastillita que tomó, regresa para que tener claro los síntomas y poder percibir el problema, porque no lo veo de manera directa, sino de manera indirecta a través de los síntomas. Lo mismo, cuando yo identifico un problema de investigación, lo que hago es mirar los síntomas. Esos síntomas, que son en la realidad sí no son observables, ¿cierto? Es decir, a partir de los síntomas, yo identifico el problema. Entonces yo debo relacionar la realidad con la teoría, ¿cierto? ¿Te das cuenta? Entonces lo que yo veo, cuando veo la realidad se me ocurre una idea. Es decir, no, la idea, ¿qué cosa he visto en mis alumnos? ¿No es cierto? Una falta de autoestima o un problema en el aprendizaje autorregulado. Porque date cuenta que una cosa es la idea, el problema, y el otro es la solución de ese problema. Porque en realidad, final, si nos miramos desde el punto de vista metodológico, el problema es la variable de 2 y la posible solución es la variable 1. Por eso, en un principio nos acostumbramos a decir variable independiente, variable dependiente, ¿no es cierto?
Es decir, estamos suponiendo, mirando tu problema, de que tú, mirando a tus alumnos, encontraste de que los síntomas identificados en ellos, ¿no? Indicaban de que tenían un nivel bajo de autoestima. O sea, hay un problema con la autoestima. Y tú consideras de que ese problema se puede superar, ¿no es cierto?, a partir de desarrollar estrategias que te permitan mejorar su capacidad de aprendizaje, ¿cierto? Yo consideraría que es al revés. ¿Te acuerdas? Desde el punto de vista de la metodología, yo diría, no. Entonces yo miro a mis alumnos y encuentro determinados síntomas que me llegan a determinar que mis alumnos no tienen capacidad de aprender, es decir, no saben aprender a aprender. Por lo cual, tienen que generar estrategias que le permitan autorregular su propia capacidad de aprender. ¿Y por qué no lo tienen? Porque no tienen un buen equilibrio emocional, es decir, no tienen una adecuada autoestima, por lo cual me considero, después de haber leído, después de haber comparado notas, después de haber hablado con X, Y, Z, considero de que si mejorara la autoestima, entonces mejoraría la capacidad de aprender del alumno. ¿Te das cuenta? Entonces la relación se establece así. ¿Te das cuenta? Hay un librito. Ahora, pero en este caso, como es correlacional, ojo, no hay problema de que sea primero o segundo. Aprendizaje autorregulado puede estar en el número 1 o número 2, ese no es el problema. No hay ningún problema. Está bien como lo has planteado, por si acaso. Desde el punto de vista metodológico, la relación se da de manera inversa, así que no hay ningún problema. Si alguien te dice que tu variable de aprendizaje autorregulado debería estar en el número 2, entonces está equivocado, porque puede estar en el número 1 o el número 2. No hay ningún problema. Si no hay problema, cómo tú lo entiendas. Desde el punto de vista metodológico. O sea, que tú entiendas quién es primero y quién es después. Como el problema clásico, el huevo o la gallina. ¿Te das cuenta? No sé si estás viendo, ahorita, por ejemplo, algo que me ha llamado la atención mucho en esta época de COVID, que yo no sé mucho mirar películas, me está llamando la atención, alguien me estaba hablando de esa película Dar y me he puesto a verla. ¿Te das cuenta? Y hay un dato curioso de una paradoja, donde resulta que una mujer X tiene una hija. ¿Te das cuenta? Esa hija, cuando seas adulta, tiene un hijo, que por casualidad del destino viaja al pasado. Y finalmente esa niña termina siendo la mamá de la niña. Increíble, ¿no? Increíble. Solamente pasa en esto. Entonces, pero tenemos que ubicar ahí, ¿quién es primero? ¿Cuál es la variable 1? ¿Aprendizaje autorregulado o autoestima? ¿Cierto? Date cuenta que me parece que la variable 1 es autoestima y la variable 2 es aprendizaje autorregulado. Pero el lugar que ocupan es lo de menos. No hay ningún problema. ¿Te das cuenta? Sino que tú tienes que tener claro. Ahora, para que puedas entenderlo mejor, yo he colocado mi libro, no es por ufanarme, no me gusta ufanarme, yo he colocado mi libro y he tratado, porque todavía no sé si lo he logrado, he tratado de darle una explicación que permita identificar ese aspecto metodológico del inicio de un problema de investigación, ¿cierto? Entonces, yo les aconsejo a todos, miren mi libro, está subido ahí, ese es el borrador que le mandé a la imprenta, después de eso han habido algunas correcciones, pero finalmente es el libro completo, ¿no? Con sus ICBNs, todo, ¿no? Mírenlo ahí, y miren la parte que tiene que ver con el problema, para que puedan diferenciar esos dos momentos, ¿cierto? Porque una cosa, como le digo, es el problema como idea, y otra cosa es el problema como estructura formal. Cuando yo entro en contacto con el problema, no tengo dos variables. ¿No? Yo identifico una variable. Es la búsqueda de información, la ampliación de mi marco teórico, de mi entendimiento, de mi comprensión, el que me permite encontrar una relación entre el problema y su posible solución. Y eso es lo que someto a investigación. Por eso me planteé una pregunta, ¿no es cierto? ¿El aprendizaje autorregulado se relacionará con la autoestima? ¿Habrá relación entre aprendizaje autorregulado y autoestima? Me planteo esa pregunta. Entonces ese es el detalle. Entonces, una vez que comprendas la metodología, el cómo lo plantees o lo hagas es lo de menos. Porque finalmente, cuando alguien te pregunta, tú debes tener una respuesta. ¿Te das cuenta? Es una respuesta. Y sobre todo, ¿no? Fundamentada en la teoría, en lo cierto, en lo verdadero. En la medida que ocurre eso, sea quien sea el jurado, si tú lo respondes de manera adecuada y le sabes explicar el por qué has hecho algo, ¿cierto? No hay ningún problema. Así es, mi estimado. Por ahí no hay ningún problema. ¿Cierto? Ahora, demos una miradita. ¿Tienes alguna consulta al respecto, por si acaso? Por cuestiones de tiempo, miramos una miradita a la parte operacional. Quiero ir a la parte operacional. ¿Dónde está el número de preguntas? Me llamó mucho la atención. Ahí. Miramos desde el primer ejemplo. Ahora,
dense cuenta que cuando uno operacionaliza la variable, hay varios estilos de operacionalizar la variable. No, el clásico es lo que nos han enseñado, ¿no? Lo clásico, variable, dimensiones, indicadores, preguntas o reactivos. Ese es un modelo, un estilo de desglosar la variable, ¿no? Y de lo complejo que es hacerlo chiquitito, medible, observable, para que finalmente pueda yo elaborar, construir o fabricar mi instrumento. Ese es lo clásico. Sin embargo, hay otros estilos. ¿Qué dicen? No, incluso dicen variables indicadores, preguntas, me parece, ¿no? Ese es el otro estilo, ¿no? Habría que ver en qué estilo nos situamos. Pero me parece que estamos en el clásico, ¿no? Y el detalle ocurre de que, según la teoría, porque recordemos que siempre hablamos en concordancia con una teoría, según la teoría de respuesta al ítem, un indicador no se agota en una pregunta. O sea, un indicador no puede ser igual a una pregunta. ¿Te das cuenta? Entonces, mínimamente dos, tres, para poder medir un indicador. Entonces, ahí hay un problema, por ejemplo. Te digo, no, yo veo que cada indicador tiene una sola pregunta, salvo que los indicadores sean preguntas. Por ejemplo, tú dices acá, saber qué pretende estudiar, cuándo y por qué estudiar y usar estrategias distintas. ¿Son preguntas o son realmente indicadores? Pareciera que son preguntas. ¿Te das cuenta? Si son preguntas, entonces sería variable, indicadores, preguntas. Entonces habría que ver en qué estilo está eso. ¿Cierto? Me gustaría, bueno, cuando tenga que mirar el instrumento, quiero verlo con calma para poder entenderlo, ¿cierto? Y dar las recomendaciones específicas. Pero por otro lado, el tema es muy adecuado, muy pertinente, muy actual. Incluso la estructuración que están dando también es muy buena. Y habría que ver el trasfondo de esa estructura de la operacionalización que se plantea, porque finalmente el instrumento ya es responsabilidad de otro que lo ha hecho, ¿no? Pero habría que ver, cuando uno la asume, ¿no?, cómo lo adecua en algunos casos para que se encuentren dentro de los parámetros metodológicos que las instituciones en la actualidad, sobre todo San Marcos, trabajan, ¿cierto? ¿No? Porque felizmente tenemos que hay algunos profesores, no voy a decir nombres, algunos profesores que he visto, he estado sentado ahí a su lado, conocen muy bien el tema de la metodología y el tema de la operacionalización y saben muy bien cómo es que se deben realizar esos trabajos, y en algunos casos tienen puntos críticos cuando observan ciertas debilidades. Y una debilidad es que un indicador se mide a través de una sola pregunta. Esa sí es una debilidad, ¿cierto? Y recuerden que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque si alguien cuestiona mi instrumento, se cae toda mi investigación. Porque recuerden que con el instrumento estoy recogiendo datos para medir mi variable. Y si mi instrumento tiene deficiencias, entonces he tenido problemas o hay problemas en el proceso de recolección de datos. Por lo tanto, toda la investigación tiene problemas. Ahí hay que tener mucho cuidadito, ¿bien? Y por otro lado, si ya han sido trabajados acá, se puede tomar su validez y confiabilidad. Si no, en el momento que hagamos validez y confiabilidad, tenemos que mirar con calma eso. Bien, jóvenes, yo creo que hasta acá nos estamos quedando. Muy buen el trabajo, Rocha. Y la próxima clase hacemos validez, por si acaso. Vamos a hacer teoría de validez, todo lo que es validez, ¿cierto? El lunes ya está puesto ahí el tema de validez. Y también la clase siguiente vamos a ver todo lo que es confiabilidad, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas en el tema de validez. No es tan fácil como hacer una definición chiquita, ¿cierto? Confiabilidad es lo mismo también, hay bastantes cosas que ver. Entonces la tenemos que mirar con mucha calma porque esa es la parte medular del trabajo de construcción y diseño de instrumentos de investigación, ¿sí? Ok, jóvenes, ¿alguna inquietud hasta aquí?